Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, como prometí, nos sumergimos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí. Preparaos porque vamos a desentrañar la fascinante, turbulenta y por momentos, desgarradora historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir ***. Sí, la pareja de Erkenci, el fenómeno turco que conquistó corazones en todo el mundo. Vamos a sumergirnos en los entresijos de su relación, los rumores que la alimentaron, los secretos que la rodearon y la batalla mediática que transformó sus vidas. Si sois nuevos en el canal, ya sabéis, suscribíos, activad la campanita para no perderos nada y preparaos para un viaje a través de la intensidad, el drama y la magia de esta pareja inolvidable. Empecemos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, tenemos que remontarnos a la época dorada de las telenovelas turcas. El punto de partida, el origen de todo, es la exitosísima serie Erkenci, que en español conocimos como Pájaro Soñador o Dolunay. Fue allí donde la chispa se encendió, donde la magia comenzó a forjarse. ¿Recordáis la química, la complicidad, la conexión arrolladora entre Can Divit, interpretado por el carismático Can Yaman y Sanem Aydin, personificada por la talentosa de Mehmet Özdemir ***? Era innegable, una fuerza invisible pero palpable que traspasaba la pantalla y que hizo suspirar a millones de personas en todo el mundo. La serie, con su historia de amor, sus paisajes idílicos y sus personajes cautivadores, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can y Mehmet a la fama internacional. ¿Pero qué ocurrió realmente detrás de las cámaras? Esa es la verdadera historia que vamos a desvelar hoy. Desde los primeros días de rodaje, los rumores sobre una posible relación entre los dos protagonistas comenzaron a circular. La prensa rosa turca, siempre al acecho, se lanzó a la caza de la primicia. Los paparazzi, cual depredadores, se apostaban cerca de los sets de grabación, en los eventos promocionales y, en definitiva, en cualquier lugar donde pudieran captar una imagen, un gesto, una mirada que confirmara las especulaciones. Y no tardaron en encontrar su botín. Las fotos de Can y Mehmet juntos, riendo, abrazándose, mirándose con complicidad, inundaron las revistas y los portales de noticias. Los análisis minuciosos de sus movimientos, de sus palabras, de sus redes sociales, se convirtieron en el pan de cada día para los seguidores de la serie y para los curiosos en general. Cada like, cada comentario, cada foto compartida era analizado con lupa, buscando pistas que revelaran la verdad sobre su relación. ¿Y cómo ignorar la intensidad que se respiraba en el set? La conexión entre Can y Mehmet era evidente. Se complementaban a la perfección, no solo como actores, sino también como personas. Can, con su carisma arrollador, su físico imponente y su mirada magnética, irradiaba una energía que cautivaba a todos. Mehmet, con su dulzura, su talento innato, su sonrisa contagiosa y su naturalidad, era el contrapunto perfecto, la calma en la tormenta. Juntos formaban una pareja explosiva, que encendía la pantalla y que lograba que el público se enamorara de sus personajes y, por extensión, de ellos mismos. Los fans, enloquecidos por esta conexión, crearon cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, analizando cada foto, cada vídeo, cada entrevista. Se aferraban a la esperanza de que su amor traspasara la ficción, de que su relación fuera real y que, algún día, pudieran gritarle al mundo su amor sin tapujos. Grupos de fans se formaron dedicados a defender y apoyar a la pareja, a recopilar información sobre ellos y a crear contenido que celebrara su amor. La pasión de los fans era tal que en ocasiones rozaba la obsesión. Pero como en toda historia de amor y desamor, la realidad es mucho más compleja que un simple cuento de hadas. Los rumores sobre su relación sentimental crecieron y se intensificaron, pero ni Can ni Mehmet confirmaron ni negaron nada abiertamente. Esta ambigüedad, lejos de apagar la llama, la avivó aún más. ¿Estrategia de marketing? ¿Miedo a la exposición? ¿Respeto a la privacidad? Las respuestas eran múltiples y en muchos casos contradictorias. Los medios de comunicación se dividieron en dos bandos, los que apostaban por el amor y los que veían solo una estrategia de marketing para promocionar la serie. Algunos periodistas con fuentes confiables aseguraban que la relación era real y que estaban locamente enamorados. Otros, con fuentes internas, afirmaban que todo era un montaje, una estrategia para mantener el interés del público y aumentar la audiencia de Erkenci. Y aquí es donde la batalla comienza a tomar forma. La presión mediática, la constante atención de los fans, la fama repentina,
todo eso generó tensiones que inevitablemente afectaron la relación entre los actores. La intimidad se veía vulnerada constantemente. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era analizado y comentado por miles de personas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de minas, donde cualquier desliz podía ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Se dice que los celos fueron un factor importante en el conflicto. Can Yaman con su carácter fuerte y posesivo, al parecer, era muy celoso de Demet. La situación se volvió más tensa cuando se rumoreó que la actriz mantenía una relación con otra persona fuera del set, aunque nunca se confirmó oficialmente. Los rumores apuntaban a diferentes nombres, algunos conocidos en el mundo del espectáculo, otros más discretos. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles, especulaba sobre posibles citas, salidas y encuentros secretos. En este punto, la guerra mediática se intensificó. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, comenzaron a publicar noticias sobre supuestas peleas, desplantes y distanciamientos entre Khan y Demet. Los titulares sensacionalistas y los análisis malintencionados se multiplicaron. La imagen pública de ambos actores se vio afectada. La balanza se inclinaba hacia un lado u otro, dependiendo de a quién se quisiera favorecer en ese momento. Los fans divididos tomaron partido y se enfrentaron en las redes sociales, defendiendo a su ídolo favorito y atacando al otro. La situación se volvió insostenible. Las discusiones entre los fans de Khan y los de Demet eran frecuentes y, en ocasiones, muy violentas. Se crearon bandos irreconciliables, donde la razón y la objetividad quedaron relegadas a un segundo plano. Pero, ¿qué hay de los secretos? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante y donde la batalla se convierte en algo más que simples rumores. Se rumorea que la productora de la serie Gold Film tuvo un papel importante en la situación. Según algunas fuentes, se les impidió a Khan y a Demet formalizar su relación para mantener el interés del público en la serie. La premisa era simple: si la pareja era real, el morbo se acabaría. El público dejaría de fantasear con la posibilidad de un amor en la vida real, y la magia se desvanecería. Otros aseguran que la productora intentó controlar la imagen pública de ambos actores para evitar cualquier escándalo que pudiera afectar la producción. La imagen de Can Yaman con su creciente fama y su personalidad arrolladora, y la de Demet Özdemir, con su encanto y su popularidad, eran activos muy valiosos para la productora. Protegerlos era una prioridad, aunque eso implicara manipular la verdad o reprimir los sentimientos. También se habla de supuestas cláusulas en los contratos que les impedían revelar detalles sobre su vida privada, especialmente en lo referente a su vida sentimental. Estas cláusulas supuestamente les obligaban a mantener la ambigüedad sobre su relación y a no hacer declaraciones que pudieran perjudicar la imagen de la serie. ¿Verdad o mentira? Es difícil saberlo con certeza, pero lo cierto es que la incertidumbre y la especulación rodearon a la pareja durante y después de la serie. Después de Erkencikus, las cosas cambiaron radicalmente. La serie llegó a su fin, y la situación entre Khan y Demet se enfrió considerablemente. Los rumores sobre una posible reconciliación se desvanecieron, y cada uno siguió su camino, aunque la sombra del pasado siempre estuvo presente. La relación entre ellos, ya fuera real o fabricada, había dejado una huella profunda en sus vidas y en la de sus seguidores. Can Yaman impulsado por su éxito arrollador, decidió probar suerte en Italia, donde protagonizó varias series y se convirtió en un ídolo de masas. Su carisma, su físico y su talento conquistaron al público italiano, que lo recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, su paso por Italia no estuvo exento de polémicas. Su comportamiento, a veces provocador, y sus declaraciones, a veces controvertidas, generaron críticas y escándalos que empañaron su imagen. Demet Özdemir por su parte, siguió triunfando en Turquía, protagonizando otras series exitosas y consolidando su carrera. Su talento, su profesionalismo y su versatilidad la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Aunque siempre ha mantenido un perfil más bajo que Khan, también ha sufrido las consecuencias de la fama y la exposición pública. Pero la batalla no terminó con la serie. Los fans, siempre al acecho, siguieron buscando señales de una posible reconciliación, analizando cada publicación en las redes sociales, cada evento al que asistían por separado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se enfrentaban los defensores de Khan y Demet,
los que aún creían en el amor y los que ya habían perdido la esperanza. Cada like, cada comentario, cada foto, cada aparición pública era analizada con la esperanza de encontrar alguna pista que indicara que la llama del amor aún ardía entre ellos. Las comparaciones eran inevitables. ¿Cómo se vestía Demet? ¿Qué hacía Can? ¿A quién seguían en redes sociales? ¿Qué comentarios dejaban en las publicaciones? ¿Es de sus amigos en común? Todo era motivo de análisis y especulación. Y aquí es donde llegamos a un punto crucial, el impacto de esta batalla en la vida de ambos actores. La presión mediática, la constante atención del público, la manipulación de los medios y las expectativas de los fans afectaron su vida personal. La intensa exposición pública y la constante atención a su vida privada les obligó a vivir bajo una lupa, donde cada movimiento era juzgado y cada palabra, interpretada. Can Yaman en particular, se vio envuelto en polémicas y escándalos que empañaron su imagen. Su carácter impulsivo y su deseo de vivir sin ataduras lo llevaron a tomar decisiones que generaron controversia y críticas. Se le acusó de arrogancia, de prepotencia y de falta de respeto. La prensa rosa se ensañó con él, publicando noticias sobre sus relaciones sentimentales, sus discusiones y sus problemas personales. La sombra de su pasado con Demet siempre estuvo presente, recordándole constantemente la importancia de mantener una imagen adecuada. Demet Ozdemir por su parte, siempre ha mantenido un perfil más bajo, pero también ha sufrido las consecuencias de la fama y la exposición pública. La constante comparación con Can, las críticas de los fans y la presión por mantener una imagen perfecta la afectaron emocionalmente. Su vida privada, aunque menos expuesta que la de Can, también fue objeto de especulación y de cotilleo. Sus relaciones sentimentales, sus decisiones y su imagen pública fueron analizadas y comentadas por miles de personas. Pero a pesar de todo, ambos actores han demostrado ser resilientes y talentosos. Han logrado superar las adversidades y seguir adelante con sus carreras. Han aprendido a lidiar con la fama y la presión mediática, a proteger su intimidad y a mantener la cabeza en alto. Su éxito actual es la mejor prueba de su profesionalismo y de su capacidad para sobreponerse a las dificultades. Can en Italia, ha consolidado su éxito y ha conquistado a un nuevo público. Ha demostrado su valía como actor y ha ampliado sus horizontes profesionales. Ha aprendido a vivir con la fama y a gestionar su imagen. Ha madurado, ha aprendido de sus errores y ha encontrado la manera de ser fiel a sí mismo. Demet en Turquía, ha seguido demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Ha participado en proyectos de éxito y ha consolidado su carrera. Ha aprendido a lidiar con la presión mediática y a proteger su intimidad. Ha demostrado su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. ¿Y qué hay del futuro? ¿Existe la posibilidad de que Can Yaman y Demet Ozdemir se reconcilien algún día? Es difícil saberlo. La vida da muchas vueltas, y el amor puede sorprenderte en cualquier momento. El tiempo cura las heridas y en ocasiones, puede unir lo que una vez se separó. Lo cierto es que la batalla entre ellos, aunque dolorosa, ha servido para fortalecer su imagen pública y para demostrar la fuerza de su talento. Han aprendido a convivir con las consecuencias de la fama, a proteger su intimidad y a priorizar su felicidad. Han demostrado que son personas fuertes y resilientes, capaces de superar cualquier obstáculo. La historia de Can Yaman y Demet Ozdemir es una historia de amor, desamor, fama, presión mediática, secretos y controversias. Una historia que nos enseña que la vida de los famosos no siempre es como la pintan y que detrás de las cámaras se esconden dramas y conflictos que pueden marcar sus vidas para siempre. Es una historia que nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad, de priorizar nuestra felicidad y de no dejarnos arrastrar por la opinión de los demás. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y sobre los desafíos que enfrentan los actores en el mundo del espectáculo. Es una historia que aún hoy sigue generando interés y debate. ¿Existió el amor real entre Can y Demet? ¿Fueron sus sentimientos auténticos o una estrategia para promocionar la serie? ¿Se reencontrarán algún día? Las respuestas a estas preguntas probablemente solo las conocen ellos. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor real entre Can y Demet? ¿Creen que algún día se reconciliarán?
¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Cómo creen que la fama y la presión mediática han afectado sus vidas? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por la historia de **Can Yaman y de Met of the Mir **. Gracias por acompañarme una vez más. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida, como una buena serie turca siempre tiene giros inesperados. Hasta la próxima.